Hola a todos y a todas y bienvenidos a Monopoly de Inversión. Como sabéis, soy Enrique Jiménez, el primer personal shopper inmobiliario según Wikipedia. Ya no. Ya no, ahora yo soy el segundo y lo vamos a explicar en que este está bien. Soy CEO de Property Buyers y fundador del Club de Inversiones. Hablamos de inmobiliaria, hablamos del sector y hoy tenemos a la presidenta de AEPSI, Elena Gallardó, que además es cofundadora de Nexitum y además, que se puede decir en pantalla, somos amigos, tenemos una muy buena relación y estamos luchando por un propósito que creo que es de cambiar el sector inmobiliario y de que los compradores y los inversores vayan de la mano de un profesional, ¿no? Y hoy va a ser algo muy, creo que de mucho valor, os va a aportar una serie de datos y de tips que os pueden ayudar a comprar y a invertir. Preséntate en un minuto, porque la mía ha sido muy corto, pero me gustaría que profundizaras más en quién es Elena Gallardó. Pues Elena Gallardó es una apasionada del sector inmobiliario. Soy de formación abogada especializada en derecho inmobiliario, pero de vocación soy personal shopper inmobiliario. Actualmente soy presidenta de AEPSI, de la Asociación Española de Personal Shoppers Inmobiliarios, CEO de Nexitum y madre de una hija fantástica. Perfecto. Siempre rompemos el hielo con la misma pregunta. Si has jugado, y hablan mucho en muchos podcasts, se habla de si tuvieras 1 millón de euros para invertir, ¿no? Yo lo enfoco más a, ¿alguna vez has jugado al Monopoly? Y si has jugado al Monopoly, ¿cuál era tu estrategia de ese juego, no? Al Monopoly he jugado mucho, mucho. Yo creo que era en nuestra edad, ¿no? Los que tenemos ya una cierta edad, era el juego de mesa de todas las tardes de domingos. Me encanta el Monopoly. De hecho, tengo la versión también Monopoly Barcelona, que es divertidísima. Y con mi hija también he jugado y con los amigos. Si tuviera 1 millón de euros, me encantaría tenerlo para invertir. Yo soy muy cauta en las inversiones. Realmente iría poco a poco a las que tuvieran más proyección de futuro que no aquellas compras que se hacen en el Monopoly más rápidas o de más valor y que generan unos ingresos muy, muy rápidos. Soy muy cauta y las casillas que nadie quería, las marrones y las amarillas, me las quedaba yo. Ahí apostabas tú, con Sí, tiempo, sí, ponías una sí. casita, después dos, poquito a poco y a ver quién cae, ¿no? Sí, a largo plazo, sí. Muy bien. ¿Qué es Nexitum y cómo empezó todo? Nexitum es una empresa que nos dedicamos solo a ser personal shoppers inmobiliarios. Es puramente el servicio de PSI, no tenemos producto. Nace en el 2016 con mi socio Jordi Clotet y yo, que nos conocimos en una gran empresa de Barcelona como directivos de esa gran empresa y coincidíamos en que queríamos hacer un cambio en el sector inmobiliario, que queríamos cambiar lo que se estaba haciendo. Teníamos mucho personal a nuestro cargo, las cosas no iban bien en cuanto a que veías que faltaba atención al comprador y decidimos montarnos una inmobiliaria por nuestra cuenta. Nos iba muy bien en plena crisis inmobiliaria. Descubrimos a través de, en este caso de Sira, que había una formación que era de la gente de la IBER, que tú eres el primero además acreditado en España, y que daba Fernando García Erviti, y decidimos hacer esa formación y después seguir investigando y descubrimos también la asociación que llevabas tú en ese momento y decidimos cerrar la persiana de Tresserras y Cañellas, imagínate, cuando nos iba muy bien y fundar Nexitum y dedicarnos solamente a asesorar al comprador. Esto fue en el 2016. A toro pasado dirías que qué gran decisión, ¿no? Sí, una gran decisión. Todo y que nos llamaban de todo. Locos, ¿qué estáis haciendo? Si la empresa es fantásticamente bien, ¿cómo vais a intentar cobrar por un servicio sin tener producto? O sea, hemos escuchado todas las opiniones posibles, pero todo y así es una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida profesional y personal. Tú imagínate que yo soy un presentador de podcast, que no tengo ni idea del sector inmobiliario. ¿Cómo me explicarías qué es un personal shopper inmobiliario? Pues un personal shopper inmobiliario de forma reducida, porque hace muchísimas funciones. Cuando hablamos con una persona que no sabe que existe esa figura, desde el momento que le explicamos que va a ayudarle en todo el proceso de la compraventa de una propiedad inmobiliaria con lo que supone a nivel de decisiones emocionales, a nivel de decisiones racionales, urbanísticas, fiscales, le ayuda en todo el proceso. Se posiciona al lado del comprador, no tiene producto, con lo cual tiene todo el mercado inmobiliario para buscar la mejor oportunidad para él
y le va a ayudar de la mano en todo ese proceso que, ya te digo, que implica muchísimas cuestiones, no solamente de búsqueda, sino, ahora lo hablaremos, de legales, técnicas y muchas más. ¿Y qué diferencias hay? Yo sigo sin entender el negocio inmobiliario. ¿Qué diferencia hay si yo voy a una inmobiliaria o voy a un personal shopper inmobiliario? Mira, un agente inmobiliario tradicional es aquel agente que trabaja para el vendedor. Yo lo he hecho muchos años, es decir, tu cliente, ¿quién es? ¿Quién te contrata? ¿A quién contrata normalmente un agente inmobiliario tradicional? Pues el vendedor que quiere vender su casa al mejor precio posible, que es lícito, y lo más rápido posible. Y el comprador tiene a su agente inmobiliario específico, que es un personal shopper inmobiliario. Con lo cual, el agente del tradicional pone el foco en el producto y el agente del comprador o personal shopper inmobiliario pone el foco en las personas, en el comprador, en sus necesidades. ¿Qué es lo que sorprende más? Porque vosotros ya tenéis, y además hace muy poquito conseguisteis las 200 reseñas en Google, que es una pasada, y además todas con una valoración brutal. Eso quiere decir que estáis haciendo el trabajo de 10. Y con todo lo que os dicen, con todo lo que vais viendo, que escriben de vosotros, de cómo trabajáis, ¿qué es lo que más sorprende a un cliente que contrata un servicio de PSI? ¿Dónde al final está ese punto de anclaje para decir, "Buah, volvería a repetir"? Supongo que hay muchos y variados, ¿eh? Pero ¿no hay alguno que pese más que el resto? Mira, yo creo que el cliente que nos contrata se sorprende de la propuesta de valor que le vamos a ofrecer. Es decir, normalmente vienen porque tienen problemas con la búsqueda, ¿no? Ese es el gran problema en principio de un cliente que contrata a un personal shopper inmobiliario. Es decir, no encuentro, no sé si es el precio adecuado, pero cuando le explicas tu propuesta de valor y todo lo que supone a nivel, pues, de búsqueda, a nivel de encontrar la propiedad adecuada, de poder negociar, de darle criterio, es decir, el saber si está comprando bien o no, porque siempre es ese vértigo que tiene el comprador en ese primer momento, ¿no? ¿Es una buena compra? El ayudarle en todo el trámite de asesoría legal, auditoría jurídica, auditoría técnica, ayudarle con la financiación, con todos los contratos, se queda sorprendido. Dice, wow, esto es lo que necesito. Yo tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo mis hobbies y no tengo ni el tiempo ni el criterio para hacer todo esto. Entonces, yo creo que le sorprende mucho a esa persona que viene a visitarnos, que viene a tener una primera reunión, la propuesta que le vamos a ofrecer de servicios y no solamente la búsqueda, que es lo que en principio se imaginaba que le vamos a ayudar, ¿no? El tipo de perfil que busca estos servicios, familias, inversores, gente novel, ¿tenéis detectado un grupo o es muy atomizado? Mira, en AEPSI hicimos hace poco, hace un año más o menos, un observatorio de todos los personal shoppers inmobiliarios que forman parte de la asociación y nos dio un dato que sorprendió a nosotros y al resto de profesionales del sector, que era que mucha gente cree que el servicio de personal shopper inmobiliario es o para extranjeros o para gente con mucha capacidad Dinero. adquisitiva Ujú. o para inversores, y nos daban un dato que era que un 70-30 aproximadamente el servicio que contrataban era para vivienda habitual, para residencial, y un 30 para inversión. Esto es una estadística que tiene pues sus datos, Sí, sí. hay que analizarlos muy bien, ¿no? Ujú. En nuestro caso, yo diría que por aquí van también. Es decir, la familia que busca su residencia habitual, que tiene, por lo que decíamos, ¿no?, sus niños, su trabajo, que no tiene tiempo, es el cliente principal de Nexitum. Vamos a entrar un poquito más en profundidad de cómo está el sector inmobiliario español, de cómo está este 2024, de cómo ves el 2025, todo lo que se está hablando del tema de si hay vivienda, si no, si hay oferta, la demanda si crece. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, nos vamos a encontrar con el mismo problema que tenemos este año, que hay poca oferta y mucha demanda. Y además creo que la demanda va a seguir subiendo. Es decir, se habla de que los bancos van a abrir un poco más el grifo a la hora de conceder financiación, que todas aquellas familias que no pueden acceder al alquiler porque no hay oferta de alquiler, pues van a plantearse el hecho de comprar, y si esa financiación se aumenta, pues podrán acceder. Sigue siendo escasa la oferta en vivienda de obra nueva, porque realmente ya no solamente por las dificultades administrativas, ¿no?, que hay a la hora de construir, los trámites que son unos procesos largos y tediosos, y entonces será un mercado complicado en el sentido de que se prevé que haya mucha demanda y seguirá habiendo poca oferta. ¿Qué implicará esto?
pues subida de precios, ¿no? Es el mercado el que marca es la evolución de los precios. De hecho, otro de los aspectos también que yo creo que influirá en el mercado y que ha influido hasta ahora es que todavía somos una golosina para muchos extranjeros. Es decir, ¿no? El que puedas comprarte en Barcelona o en Madrid, en Barcelona hablo porque es quien más conozco, ¿no? Que más conozco, una propiedad en el centro por 400.000 euros, algo correcto, ¿eh? Sí, sí. En ninguna ciudad europea pasa, ¿no? Entonces tenemos sol, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos buenas comunicaciones y somos buena comida. Buena comida. Entonces seguimos siendo muy atractivos para el comprador extranjero y eso hará pues que los precios sigan subiendo. Hablando de los compradores extranjeros, y creo que aquí coincidimos mucho de que cuando van a contratarnos están encantados y pagan por un servicio que dicen que es lo normal, que cuando van a hacer la inversión más importante de su vida, pues lo que hay que hacer es eso, es ir a través de un profesional. Eh, ¿Cómo trabajáis o cómo intentáis rebatir el que alguien que quiere contratar el servicio lo vea innecesario, ¿no? O vea que por qué tiene que pagar ese precio? ¿Cómo rebatís el hecho de que alguien que te quiera contratar diga, sí, pero es que yo no te pagaría? Bueno, si alguien nos rebate los honorarios, ya deja de ser un potencial cliente. Pero sí que cuando, yo creo que siempre que hablo con mis alumnos, por ejemplo, del curso de PSI, siempre les explico que si tú no eres capaz de transmitirle qué vas a ofrecerle a ese potencial cliente, el problema es tuyo, ¿no? Si tú, cuando le explicas qué puedes hacer por él, que es lo que hablábamos antes, no solamente la búsqueda, sino todo el servicio de seguridad y de ahorro de tiempo y de dinero, entiende perfectamente el qué. Sí que es verdad que te encuentras con gente que dice, bueno, es que yo tengo mi cuñado que es arquitecto, todos tenemos un cuñado arquitecto, Vamos, mi cuñado primo que es abogado. abogado, y si además la propiedad está en una inmobiliaria, tengo que pagar doble. Entonces, realmente es hacerle entender que necesitas especialistas, como puede ser pues, un abogado, no es el mismo que se dedica a laboral que a derecho inmobiliario. El cuñado arquitecto puede dedicarse a hacer cocinas, pero no sabe hacer una due diligence técnica, ¿no? Entonces, realmente, cuando le explicas esa propuesta de valor, el que no quiere contratar el servicio está en todo su derecho, pero yo creo que la mayoría de gente dice, claro que sí, esto es lo que necesito. Es un tema de especialización, ¿no? De buscar a los especialistas que te van a hacer comprar de la mejor manera posible. Sí. ¿No? Hablando de especialistas, hablando de personas, hablando de que realmente le estamos aportando valor. Ahora entra, porque cada 4 o 5 años el sector inmobiliario nos meten ahí una burbuja inmobiliaria, una pandemia. Ahora nos llega la inteligencia artificial. Y dice la gente, pues si ahora le pregunto a la inteligencia artificial y me va a decir lo mismo que un personal shopper inmobiliario, ¿cómo ves esa...? Mira, la inteligencia artificial yo tengo dos vertientes. O sea, como profesional entiendo que para nosotros es una herramienta fantástica, es decir, es un complemento, ¿no? No puede sustituir nunca la experiencia, la empatía de un personal shopper inmobiliario, el conocimiento de mercado. Sí que es una herramienta muy buena para hacer análisis de Big Data, análisis de precios de mercado, para ayudar en la búsqueda de propiedades. Y es un buen complemento, es una buena herramienta que tenemos que utilizar y saber utilizarla. Yo personalmente tengo una mala experiencia, que si te la puedo contar, tenemos tiempo, Sí, la cuento, vamos, que me considero a veces el Grinch de la inteligencia artificial, que yo le hice una vez, porque yo soy bastante analógica, tengo que decirlo, pero me hice la prueba de ver, bueno, esto del ChatGPT, ¿qué es, no? Y le hice algunas consultas como si fuera un comprador de vivienda en España, pues qué documentación tenía que aportar, o sea, recibir, y me dio una cantidad de cuestiones incorrectas, pero que te sorprenderías. Me guardé las capturas de pantalla y lo que hice fue decirle, perdona, te estás equivocando porque este documento en Madrid, por ejemplo, la cédula no es obligatoria. Ay, sí, perdona por mi respuesta, me he equivocado. Entonces, a la quinta vez que se equivocaba, yo cerré el ordenador, pero tal cual, porque me entró el miedo de que me metiera un virus en el sistema que, bueno. Entonces, quiero decir que sí que es una buena herramienta, si sabes utilizarla, pero con sus límites. Es decir, un consumidor que quiera o que pretenda, por ejemplo, utilizar solamente herramientas de inteligencia artificial para comprarse una propiedad, creo que se estaría equivocando si no cuenta con la interpretación de los datos que te da la inteligencia artificial un profesional del sector que te los interprete, ¿no?
creo que es básico. Lo que ves no es 100% real. Puede haber interpretaciones que pueden hacer cambiar una frase de contexto. Y al final los profesionales hacen que eso lo puedas afinar. Y un no profesional no vería ese gap o ese error que haría que cambiara mucho la decisión de su compra, ¿no? Mira, hay una frase de Francis Bacon que me encanta, que dice que el conocimiento se aprende leyendo la letra pequeña de un contrato y la experiencia no leyéndola. Es decir, que nuestra experiencia de muchas compraventas, muchas conversaciones, negociaciones con diferentes personas es lo que nos da esa empatía y esa experiencia que no puede suplir la inteligencia artificial. No es lo mismo comprarte una vivienda una vez en la vida que nosotros compramos una al día, ¿no? Pues al final la diferencia es esa experiencia que te hace repetir una serie de patrones que te hacen estar alerta en una serie de checks que un posible particular no haría. Y además que tratamos con personas, es decir, cuando hacemos una compraventa estamos hablando de quién tiene un patrimonio que a lo mejor estuvo toda su vida trabajando para pagarse esa vivienda, o sea, propiedad, y una persona que está metiendo una ilusión y unos años por delante de hipoteca en una compra. Entonces, el juntar esas dos partes y que todos salgan beneficiados, esto la inteligencia artificial a día de hoy creo No lo consigue. que no lo conseguirá. Hablando de esa experiencia, ¿no? Y de que esa diferenciación de hacerlo algo automático y demás, hay yo creo que una parte importante y creo que me expliques un poco cómo influye, ¿no? ¿Cómo influye en tu red de contactos para que sea más exitosa o no una operación? Porque al final, cuando tú no eres del sector y llegas al sector, empiezas a mirar alguna inmobiliaria, pero los que somos profesionales llevamos en esto muchos años, pues ¿cómo influyen en los cierres y en el éxito de una operación u otra? Creo que es básico tener una red de contactos extensa en todos los ámbitos que influyen en la compraventa, ¿no? No solamente en la búsqueda que podría parecer que es, bueno, conozco abogados, conozco inmobiliarias, conozco gestores que me van a dar producto que a lo mejor no está en el mercado, y eso es una buena opción para nosotros, tener esos contactos que nos dan se llama venta por susurro, ¿no? Esa venta, ese producto que no está todavía en el mercado. Pero el hecho de tener una buena red de contactos influye, por ejemplo, en la agilidad de los procesos. Cuando tienes contactos con notaría, con gestoría, con algún registrador, ¿no? Te da una agilidad que el consumidor solamente no podría tenerlo, ¿no? O incluso a la hora de proporcionarle al comprador una red de contactos de gente que hace reforma, de profesionales que hacen reforma, ¿no? Eso también revaloriza su vivienda. También es una forma de darle valor a nuestra propuesta de valor con ese cliente. Entonces, esa red de contactos es imprescindible desde el momento de la búsqueda hasta, ya digo, hasta cuando se inscribe la propiedad en el registro, ¿no? Viene un poco en hilo de una anterior pregunta que hablabas que un cliente, si te está regateando los honorarios, ya no es un cliente, ¿vale? Pero además de eso, ¿has rechazado alguna vez a algún cliente por dar servicios, ya no solo por la parte económica, por una serie de peticiones y demás? El rechazo a alguien que digas, pues yo no te puedo ayudar. Sí, más de Más una de y una. más de dos, y diría que como mínimo una vez al mes o algo así. Sí, aquí puede pasar dos cosas, ¿no? Que realmente ves que su objetivo no es viable, entonces no le puedes ayudar, y lo mejor que puedes hacer en ese momento es transmitírselo, darle un no argumentado, cosa que el cliente o potencial cliente agradece muchísimo cuando le dices o le das un baño de realidad. Mira, pues tu objetivo ahora mismo no es viable por esto, por esto y por esto, y le evitas la frustración que a lo mejor trae después de estar un año buscando un imposible, ¿no? Entonces, ese sería un no. Luego hay un no también que es porque el potencial cliente no comparte nuestros valores, ¿no? Y ahí también entran en juego, pues ya no solamente que te discutan honorarios, sino un tema de piel, un tema de cuestiones que a lo mejor no son de todo correctas, o que te pide un producto que no es viable. Entonces hay esos dos nos, ¿no? El no del cliente que he argumentado y que lo agradece siempre nos repercute en algún contacto o el mismo que venga el día de mañana, ¿no? Líneas rojas que no queréis pasar y Sí. las pasáis. Muy bien. Es que yo creo que la relación de confianza y la relación de realismo Es clave. que tienes que tener es clave, ¿no? Es clave. Entonces, Si no, la operación no sale. Está clarísimo. Vale, yo ahora pues me gusta lo que estás diciendo y quiero hacerme personal superinmobiliario, me tienes que dar algún consejo, pero además me tienes que preguntar, supongo, por mis habilidades, ¿no? O sea, ¿qué habilidades consideras para que un PSI sea buen PSI y qué consejo me darías si quiero empezar alguna vez a los que nos están oyendo y si quieren estar interesados en la figura, cómo empezar de la manera más fácil, más sencilla y que sea más rápida?
A ver, para empezar de forma fácil, te diría que te pongas en contacto con AEPSI, que es la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, que llevamos ya 12 años trabajando, ¿verdad? ¿Mm? Y sería un buen paraguas para tener esa formación, ese sello de calidad y ese apoyo del resto de compañeros que llevamos No sentirte años. solo, Claro, es que eso es que es muy duro, ¿eh? importante. Entonces, el tener ese refuerzo de compañeros que ya han pasado por ese proceso montones de veces, por ese no me salen las cosas, hasta que salen, ¿no? Y después como persona, como profesional, te diría, es que son tantas cosas, Enrique, Claro. y tú lo Sí, sabes, hay que ¿no? tener Hay que ser muchas empático, habilidades. hay que tener capacidad de negociación, hay que tener conocimiento del mercado, hay que tener voluntad de formarse porque estamos cada día con cambios normativos, con cambios de regulaciones y hay que saber formarse y hay que tener voluntad de ayudar. Yo creo que es básico esa vocación de ayudar a la persona que tienes delante, entenderla, por eso decía lo de empatía, y, y básicamente somos casi psicólogos muchas Sí, sí, veces, sí, ¿no? sí. Yo creo que estamos muy de acuerdo en hecho y además que hemos conocido a muchas personas que han pasado por el proceso, que los que han sido más vocacionales, los que realmente tienen una pasión de ayudar les gusta el sector inmobiliario, tienen que estar evidentemente algo relacionados, esa parte de vocación. Si hay una parte de vocación, las barreras y las piedras en el camino, los palos en las ruedas son menos, ¿no? Y el que piensa que es una moda o que puede ganarse la vida relativamente fácil y que tal, y que se cree que puede vender el servicio, pues creo que a lo mejor tiene menos casos de éxito, ¿no? Yo coincido contigo aquí porque hemos visto, ¿no? Aquel que se quiere subir al carro, como decías, de la moda del personal shopper inmobiliario porque está de moda, aquella persona que quiere cobrar honorarios ahora mismo con el tema de los alquileres, buscando la forma de hacer fraude de ley y soy personal shopper inmobiliario, pues difícilmente va a disfrutar, ¿no?, de esa profesión tan gratificante que es ser personal shopper inmobiliario y ver pues, familias o inversiones y que realmente has participado en ese proceso. Es vocacional. En esa vocación y en ese proceso que llevamos desde ya unos años, este año haremos 15 años desde que nace la figura así con una fecha en España y después de 15 años sí que la asociación lleva 12, que esto ya está más que consolidado, que el sector, yo creo que lo conoce mucho más el sector que el consumidor final. Pero ¿cómo ves los próximos 5 o 10 años de la figura del personal shopper inmobiliario? Primero de todo, darte las gracias porque ese señor fue quien arrancó la asociación y la figura de personas shopper en España y hemos seguido todo su estela. Y después decir que es verdad que la asociación trabaja mucho para que se conozca la figura, pero esto es como cuando despega un avión, ¿no? Que cuesta mucho al principio despegar un avión, pero luego ya cuando está en el aire es velocidad sostenida, ¿no? Entonces yo creo que nos ha costado unos cuantos años Estar en la estar en la pista, pista, colocarnos el arrancarlo. check, pero ahora ya empieza a despegar y yo creo que habrá oportunidad para un personal shopper inmobiliario muy específico además, que tendrá sus nichos de mercado, quien se dedique a viviendas sostenibles, quien se dedique a residencial, que se dedique a retail, que se dedique Industrial, a industrial. cualquier. Creo que habrá nicho de mercado para que el personal shopper inmobiliario pueda escoger en esa amplia gama de sector y que los próximos años serán muy dulces para los que hemos estado ahí cosechando, ¿no? Y además que la lógica nos lleva a que el mercado es lo amplio que es en sí. Quiero decir, que si hay 600, 700.000 operaciones al año inmobiliarias, pues en todas hay un comprador, ¿no? Pues por lo tanto, ¿cuál es nuestro techo? Pues todos los compradores. Todos los Que compradores. los compradores ahora mismo podemos estar en el 1% de las operaciones a nivel nacional. Pues imagínate si hay techo y hay camino, ¿no? Por tanto, en ese punto estoy de acuerdo contigo, que es como si cuando despegue, pues que es algo que sea de tanto sentido común que la Es gente como tendrá cuando que... íbamos sin casco en la moto ¿no? Y lo veías como lo veías normal. normal, la gente iba a comprar o va a comprar sin un profesional que lo represente, pero de aquí a unos años dirá, ¿qué estoy haciendo, no? Yo siempre comento en las encuestas, las estadísticas de la NAR, que soy una fanática del sistema americano en cuanto al real estate, no en otras cosas, y las últimas del 23, las últimas estadísticas de la NAR, que es la asociación más importante de realtors, decían que el 89% de los compradores iban representados por un asesor personal en la compra del inmueble. 9 de cada 10.
Eso me da una envidia sana que te mueres, ¿no? Y yo creo que estamos lejos, pues siempre vamos con 20 años como mínimo, 25 de diferencia, Sí, 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 sí. pero que llegará a un momento en el que sí que el comprador entienda que debe ir representado por un profesional a la compra, ¿no? Es un tema de tiempo y hablabas de lo de los cascos, ¿no? Y ahora estaba viendo yo también canales de YouTube y ahora está muy de moda, cuando tienes dos hijos, uno de 22 y uno de 20, no ves la tele, y hablaban el otro día de que Plex es uno que está muy famoso, que está dando la vuelta al mundo, la tercera, fue un hotel donde se permitía fumar por las zonas comunes y en las habitaciones. Y decía que entraron, y estaba en la India, ¿eh? Y claro, hay países que están mucho, al igual que nosotros llevamos 20 años de retraso en el tema inmobiliario con Estados Unidos, pues la India llevará no sé cuántos años con otros países que prohíben evidentemente estar en un hotel fumando por los pasillos, bueno, el hall te lo podría comprar o la terraza. Pero imagínate dentro de la habitación, ¿no? Que tú entres y que alguien ha salido por la mañana y que ahí tienes es un tóxico y demás, y eso se ve normal, ¿no? Y aquí tú entras a una habitación y huele a tabaco Y dices que me la cambie. lo primero que dices, pues, por tanto, muy de acuerdo en eso de que es algo que es de sentido común, de que es un servicio que tiene toda la lógica del mundo, que no es nada que nos hemos inventado, que hay una necesidad en el mercado realmente que necesita servicios inmobiliarios y que nosotros les damos esos servicios, y cuando la gente entienda que eso, pues la gente cuando vaya a comprarse una vivienda no irá a buscar un piso, irá a buscar un profesional Un servicio. que le ayude a buscar el piso, ¿no? Sí, es que yo creo que cuando... Eso pasó antes, ¿no? Sí, cuando el consumidor entienda que de quién es cliente, esa barrera se romperá fácilmente. Es decir, yo soy partidaria de defender, en el caso de los vendedores, la exclusiva de venta. Yo soy... Que lo trabaje, que lo trabaje y demás. además en exclusiva. Y soy partidaria también, pues el comprador contrate en exclusiva a su representante. Cuando entienda el consumidor que cuando entra en una inmobiliaria, la mejor inmobiliaria del mundo, pero no es su cliente, que es un consumidor, es un usuario que tiene unos derechos y unas obligaciones a la inmobiliaria versus a él, ¿no? Es decir, la ética, la profesionalidad, una serie de documentación que están obligados tanto el vendedor como su agente inmobiliario a facilitarle. Pero esto es cuando te operas, ¿no? Yo tenía, cuando me operé la rodilla, tenía todas las pruebas que necesitaba, ¿no? O sea, el comprador tiene todos los documentos que la ley exige que le entreguen, pero interpretarlos, ¿no? Yo no sabía interpretar la resonancia magnética. Y no te deberías a operarte a ti misma tampoco, ¿no? Yo soy muy cauta. Yo es que pido profesionales para todo, para el naming de la empresa, para el que me hace el logotipo. O sea, yo creo que delegar en profesionales es lo más acertado que puedes hacer. Es la clave. Vale, vamos ahora, antes de seguir con preguntas un poquito más extensas, con unas preguntas rápidas, una ronda rápida, donde te doy dos opciones y tú lo que te venga a la cabeza, lo que te guste más, ¿eh? ¿Flipping o patrimonialista? Patrimonialista. ¿Madrid o Málaga para invertir? Madrid. Te puede haber venido Barcelona también en la cabeza. Pero todo el mundo... Pero si me preguntas Madrid o Málaga, si me dices... No, pero es que piensa... Y en esto sí que es verdad que hemos hablado en otros podcasts donde todo el tema de Barcelona, Cataluña y demás, con todo lo que está pasando y con todo el tema de leyes, que han sido los únicos es que esto genera ese punto de la inversión de que la gente quiere irse a otros lados, ¿no? Y Sí. esto es lo que no vemos, que muchas veces es... intentemos hacer las cosas un poco sensatas, pero bueno, esto es algo que podríamos estar aquí hablando. La diferencia normativa es tanto en impuesto de patrimonio como en impuesto de sucesiones, como en la condición de rentas de alquiler, hace estas diferenciaciones que dices, bueno. Pero si me preguntaras en qué ciudad de España quisiera invertir, te diría en cualquiera que tenga conocimiento de mercado, no propio, sino a través de un profesional. Es que sí, que me diga que esa... ¿Por qué allí, no? Sí, ¿por qué allí? ¿Obra nueva o rehabilitación? Rehabilitación me gusta. ¿Corto plazo o largo plazo en tema de inversiones? Yo soy muy cauta y largo plazo. ¿Compramos ahora o esperamos al año que viene? Compramos ahora si la oportunidad es buena. ¿Para qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Sí, compra ahora. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de rentabilidades, de inversiones y demás, ¿eh? Y creo que la parte particular también está haciendo una inversión. Si no me equivoco, cuando vosotros dais a una persona compra esta vivienda porque a precio de mercado está correcto o no está correcto, también proyectáis si la zona es buena, si va a crecer o no, ¿no? Entiendo que... Sí, cualquier compra, a veces nos pasa esto, ¿no? Que nos pregunta el cliente, bueno, yo quiero una vivienda para vivir, no para invertir. Bueno, pero todo es así, hablábamos de las piezas de juego del Monopoly, ¿no? Ha de ser una pieza que siempre puedas cambiar por dinero fácilmente, ¿no? Es decir, ha de ser una buena pieza
que sea tu vivienda habitual, perfecto, que estés a gusto, pero pensando en que la vida da muchas vueltas, en que puedes necesitar o alquilarla o venderla por diferentes motivos, ¿no? Entonces siempre ha de ser una buena pieza del Monopoly. La clave es en el momento de compra. A nosotros nos han ofrecido a veces inversiones donde da un 7% de rentabilidad. Dices, qué guay, pero estás comprando caro. Quiero decir, es un modelo que han comprado un activo donde lo están alquilando muy alto de precio. Esa rentabilidad a corto plazo dirías, es buena, pero si yo estoy comprando a 500 o 600 o 800 euros precio euro metro cuadrado más caro que lo que está comprando en la zona, estoy comprando por debajo. Quiero decir que cuando hayan pasado 5 años probablemente No tendrás esa no ganancia. tendrás aún el precio tendrás que esperar mucho más, ¿no? Por tanto, el comprar bien es la clave de todo. O sea, yo diría, no hay que pensar en la compra de una vivienda en modo inversión, pero tienes que pensar que eso acaba siendo una inversión y que la compra es muy importante, cómo estás comprando a corto, a medio y a largo plazo. Sí, sí, porque ya te digo, tú puedes pensar en comprar bien, ¿no? En este momento, pero también ver si la zona se va a revalorizar, si hay proyección de futuro en esa zona, si hay demanda, si el día de mañana quieres venderla, pues tendrás una ganancia patrimonial para poder hacer el cambio, porque si estás comprando, por ejemplo, o vendiendo para comprarte una vivienda más grande, pues tiene que haber sido una buena pieza, de una buena palanca, ¿no? Para poder apalancarte y dar ese salto a la segunda compra. Entonces siempre hay que tener en cuenta pues no solamente que me encante esta vivienda, qué luz tiene fantástica, sino que con ojos experto poder ver un poco más allá, ¿no? Haciendo un análisis de mercado. No, y que hay una parte que sabemos muy bien de emocional, ¿sí? Esa parte tan emocional que tienes de la compra de una vivienda, que tienes que tener piel. O sea, yo recuerdo de operaciones que hemos hecho donde el cliente dice, es la vivienda, pero es que quiero ver más, ¿no? O no tengo el feeling de que sea la vivienda, ¿no? Puedes cumplir perfectamente los metros cuadrados que te pide la zona, pero al final hay una parte emocional que como profesional tienes que aceptarla. O sea, evidentemente si falla 3 veces en la vivienda, estamos nosotros para darles el empujoncito y decir, por favor, esta es la vivienda, ¿no? Pero esa parte emocional, ¿cómo la trabajáis? Porque es para el inversor es mucho más frío, porque al final el inversor va al Excel y mira la rentabilidad. Pero para el que compra la vivienda de su vida, esa parte emocional, ¿cómo la trabajáis? Esa parte emocional es muy interesante de trabajar porque tú tienes, como dices, ¿no? Tú tienes que darle todas las piezas del puzzle. Tienes que explicarle todos los análisis que has hecho. Y después puedes encontrarte con que el comprador te diga, perfecto, Elena, este piso está más caro que la media o este piso no creo que valga lo que me están pidiendo, pero yo quiero vivir aquí porque me veo viviendo aquí. Y es perfecta esa decisión del comprador, pero ha de tener todas las piezas del puzzle para poder tomar esa decisión. Cuando va solo es muy difícil. Cuando va solo se puede equivocar, entre comillas. A ver, sí que es que Sí. tú entras en la puerta de tu casa y dices, me veo viendo aquí, ¿no? Pero a lo mejor han hecho home staging, que está perfecto cuando vendes, pero entonces no te has dado cuenta de que han tapado unas grietas, que han tapado unas humedades, ¿no? Hay también en Estados Unidos, que son muy adelantados en muchas cosas, técnicas de marketing olfativo, que ponen café a hervir antes de la visita. Entonces, esas sensación de que sensaciones... estás en tu hogar, Sí, ¿no? Y que sí, pues lo se hacen mueve por tu esto. taza. Sí. Entonces, estos inputs emocionales están muy bien que los tenga el consumidor, el comprador, pero tú tienes que darle la parte racional. Y con todas esas piezas, el que Tú decida, decides. claro. Pero si no solo tiene la parte emocional y le falta la parte técnica, entonces sí que a lo mejor se puede equivocar, ¿no? La técnica ayuda a la emocional, ¿no? A tomar una buena decisión. Sí, yo Porque creo. está claro que cuando entras en tu casa dices, esta es mi casa, pero si la parte técnica fallara, te dirías, pues esta no va a ser tu casa, ¿no? Correcto. Yo entro en mi casa, es preciosa, pero resulta que la finca está que se cae a trozos por la parte de atrás, pues a lo mejor no me hubiera gustado tanto, no sería mi casa ideal, ¿no? O si en la zona o hay vecinos conflictivos y no lo analizas en ese momento porque te has dejado llevar por esa emoción de es preciosa, sí, ¿dónde tengo que firmar? Pero no has hecho el análisis vecinal de si hay personas conflictivas, si hay un bar en la esquina que hace ruido. Entonces te puedes equivocar más que teniendo todas las argumentaciones y tú decides, ¿no? Y que lo sueles hacer 1 o 2 veces en la vida. Quiero decir que al final es la suficientemente importante como para que haya detrás alguien que mire esos puntos clave que para esa persona pues puede ser en esa parte emocional que ni se los mire, ¿no? Y puedes tener un error, una equivocación en una compra
de este importe, pues te puedes comprar un ordenador que no te funcione o hasta un coche de segunda mano te diría que me ha salido mal la junta culata y que me he gastado 6.000 euros en el coche de segunda mano. Pero claro, una vivienda no estamos hablando, estamos hablando de mucho Equivocarse en dinero, este ¿no? momento y además con todos los impuestos que hay que pagar, porque realmente aquí en Cataluña pagamos más impuestos que en otras comunidades, ¿no? Pero es una decisión que tienes que tomar, pues esto, fundada, ¿no? Y a veces no te ha pasado, seguro que sí, Enrique, te ha pasado muchísimas veces, de ir con un cliente que va con los niños y que se ponen a distribuir las habitaciones o cómo pintaremos la pared de color, de qué color la Luego lo pintamos, ¿no? pintamos, sí, Cariño, sí. cariño, mira, ¿Te gusta esta se te habitación para ve ti? el Sí. emoticono aquí. Sí, sí. Ponte a negociar después, No, ¿no? no, O claro. ponte a ser racional. Entonces necesitas esa mano Sí, sí. El decir, experta. oye, vamos a llegar y vamos a hacer una visita neutra, Sí. no vamos A a poner el emocionarnos corazón. mucho Sí. porque si no al final la difícil es negociar. Sí, sí, sí. No, pero y en eso al final es una experiencia, lo hablabas tú antes, ¿no? Es esa parte de experiencial que esto una IA no te lo podrá conseguir nunca, ¿no? El que puedas saber dónde estás y en qué momento estás, pues la IA te dará el dato, te dirá, en la zona Eixample estamos a 5.227 euros en este último trimestre, te da un dato, y entonces tú verás si esos 5.000, y si compras una vivienda por 4.000 está muy bien, pero a lo mejor también por 5.500 porque la vivienda tiene un extra, una terraza, tiene una orientación y al final el dato sin el detalle no es un dato. Sí, sí, los datos hay que saber interpretarlos y esto no nos lo da a día de hoy, creo que la inteligencia artificial. Vamos a hablar de datos. No te voy a hacer la pregunta de todos los datos porque sé que no las tienes todos en la cabeza, porque como ya hemos explicado al principio, pues Elena, además de ser amigos y demás, coinvierte en el club de inversor. No te voy a decir ni la cantidad, ni los porcentajes, ni demás, porque Pero probablemente porque realmente no lo no recuerdo. los recuerdas. Eh, eh, ¿Qué es lo que te lleva a invertir con un club donde independientemente de la relación que podamos tener y que hay una parte emocional de que sabes que detrás hay tal, qué te ayuda a tomar decisiones tanto en esta inversión como en las que has podido hacer durante tu vida? ¿Qué es lo que te hace dar el paso para decir un sí? En el caso de las inversiones en el club de inversor, sí que es verdad que yo tenía idea de diversificar, es decir, ya he hecho alguna inversión por mi cuenta, ¿no? Como conocimiento del mercado, pero sí que me aprecia diversificar y cuando presentaseis el proyecto, ya no solamente por confianza en vosotros, en tu expertise y en tu forma de analizar las inversiones, nos propusisteis hacer alguna inversión con vosotros y encantados de participar. No muchas cantidades, pero sí pues nos hizo gracia en su momento y creíamos que podía ser interesante diversificar y hacer alguna inversión en otros puntos de España que no tenemos el conocimiento de mercado Que no lo nosotros, hubieras hecho nunca que no lo hubiera sola, hecho yo ahí sola. no hubiera invertido allí nunca, pero Correcto. con alguien de la mano. Entonces hay que ver cómo se hizo en este caso, cómo se presentan las cosas, cómo se analizan los datos, cómo se demuestra ese expertise en esa zona y nos fue bien, la verdad. Al final, quien nos presenta los proyectos y que analizamos desde el club acaba siendo un personal shopper inmobiliario de nuestro equipo que hace su trabajo, que hace el trabajo de personal shopper. Yo soy el comprador en este caso como club, coinvirtiendo con el resto de inversores, pero tienes un personal shopper que te dice, esto estás comprándolo a este precio, por debajo de tanto precio, a esto lo puedes vender, al final te das un poco, te pones en las manos de un profesional de la misma manera, ¿no? De alguien que te da un dato que tú no conocerías y que no hubieras. Yo no me compraría una vivienda solo si no conociera la zona. Evidentemente, yo si me quito el modo expertise que tengo en inmobiliario, pero por inversión es lo mismo, ¿no? El hecho de invertir de la mano de alguien que dices, hombre, está haciendo algo que funciona, ¿no? Sí, yo si no hubiera sido, tal como dices tú, es decir, si yo no sé que detrás de esa inversión hay un experto profesional, un personal inmobiliario que conoce muy bien, ya no la ciudad, sino la microciudad o el Sí, la microbarrio, zona, el barrio. la zona, seguramente no lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero sabiendo que hay esa red de personales inmobiliarios por toda España que conocen exactamente si eso es una buena inversión y luego respaldado por todos los datos que tú puedes aportar y por todos los análisis de rentabilidad, es el equipo, es el matching perfecto. Bueno, y es que no compramos nada si detrás no está el departamento legal que nos dice, pues Francisco, en este caso, check, 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 cuidado, warning, o hay una parte de un arquitecto que hace también la inspección. Si compramos con Ocupas, el departamento legal, pues en cada caso, ¿no? Al final estamos comprando con un personal shopper inmobiliario completo. Quiero decir, somos
tenemos el dinero, pero somos inexpertos en donde puede estar el activo interesante. Todo el mundo sabe comprar en Barcelona y en Madrid. Sabes que si compras un piso que, que te puede dar una cierta rentabilidad porque compras barato y sabes a qué precio lo puedes vender, eso te podría decir que, bueno, puede ser hasta relativamente sencillo, pero invierte en Chiclana, invierte Sí, aparte la en normativa Oviedo, urbanística cambia en cada todo, una de claro. las partes de España. Entonces, Y los el, los impuestos. impuestos, la normativa urbanística, lo que dices tú, a nivel de proyectos, de licencias, tiempos también, que es importante, ¿no? Cuando analizáis una rentabilidad, saber ese ayuntamiento, esa comunidad, qué timings tiene a la hora de dar una licencia. Entonces, el tener ese conocimiento de mercado específico es lo que me dio tranquilidad y lo que creo realmente que hace que, bueno, que sea una buena forma de invertir en vuestro proyecto. Nosotros cuando compramos, y voy a poner un ejemplo claro para que vea la gente donde te puedes equivocar y que aun siendo expertos pueden haber errores, ¿eh? Porque nosotros evidentemente nos equivocamos. Y hay veces que dice la gente, ¿hay problemas cuando compras algo para rentabilidad y tal, una inversión? Muchísimos, ¿no? Pues, por ejemplo, en España, la mayoría, no en todas, de las comunidades, sabes que existe la reducción del ITP por si eres promotor, compras, reformas y vendes, tienes una reducción en algunos casos, como es Cataluña, un 70%, que del 10 pasas al 3%, en otros hay un dato que del 8 pasas al 2%, no hay un porcentaje concreto, sino que dice si eres un inversor de un 2%. En algunas no existe, como en Asturias, pues no hay reducción y tú tienes que meterle el coste directamente de ITP. Sí que será que es más bajo, que es un 8%. Pero, por ejemplo, en Murcia compramos, nos dieron el ok con el notario, pagamos una reducción de impuesto y nos ha venido hace poco una reclamación del ayuntamiento con una paralela porque tienes que cumplir un requisito muy específico, que es que si le compras a alguien para promover y vender, esa persona tienes que haberle vendido uno de los productos que va al final del camino. Y si no se lo vendes, no hay reducción. Y esto lo supimos después después de que nos han pasado la ley. Entonces, nosotros nos leímos la ley, vimos que era tal, pero esa letra pequeña fallamos y ahí ahora hay 6.000 o 7.000 euros de extra que hay que pagar y evidentemente tienes que comer porque no... Pero es que además nos dijeron que en algunos casos los promotores lo saben, lo han hecho, pero no se ha detallado en la escritura y por tanto no es válido. Esa Imagínate. reducción. Esa reducción. Yo puedo haber hecho el trabajo de yo te compro a ti, ¿sí? Ujú. Me reduzco. Tú me compras un piso, yo voy a hacer de una casa grande, voy a hacer 4 viviendas y una te la vas a quedar tú, para que así cumplo la reducción del ITP. Te la vendo. Pero como no lo he dejado escrito en la escritura, no me aplica No te aplica y pago. al final tienes que pagar. Bueno, es como aquí cuando compras una vivienda con un ITP bonificado, por ejemplo, por jóvenes, ¿no? Y Al que ganan menos de 5%, 33 años pero y que... tienes que especificarlo en la escritura también para que sea aplicable. Es decir, tienes que poner en la escritura, compraventa está bonificada en ITP al 5% Porque por tiene menos de edad y esto, porque o por tiene... si es una familia cobra... numerosa o lo que Sí, sí, sea. sí, sí, sí. Y hay que especificarlo. Por eso hay que conocer muy bien lo que hablábamos, ¿no? Ya no solamente el producto, sino la normativa urbanística, legal, No, pero cuestiones vamos de vuelta otra fiscales. vez a la IA. La IA te diría, tienes que hacer esto, pero no te avisaría de que, ¿sabes? O sea, al final es un tema de que bueno, y esto nos ha pasado y ya nos volverá a pasar nunca más, Mira, esto evidentemente. que dices tú, Enric, que decías antes también, ¿no? Que la gente cuando nos contrata es normalmente por ahorro de tiempo, de dinero y todas estas cosas, y a veces te plantean el hecho de, bueno, voy a comprar, y esto lo hemos hablado más de una vez tú y yo, ¿no? Voy a comprar sin problemas con vosotros. No, no lo sé. Lo que sí que es que si sale un problema, intentaremos, Porque van a salir, porque van seguro. a salir, buscaremos la mejor La mejor solución. solución, ¿no? Y ver cómo se puede solucionar. Es como cuando te plantean el tema del precio. Bueno, con vosotros me vais a negociar el precio. ¿Cuánto? Pues no lo sé. A lo mejor el mejor consejo que te puedo dar es no negociar nada, ¿no? Bueno, es porque corre que te lo quitan. Sí, claro. Es la Entonces, mejor inversión que sí, puedes sí. hacer. Corre Pues que te con lo los quitan. problemas igual, ¿no? Se aprende a base de experiencia y a base de muchas compraventas encima. Aparte de la inversión inmobiliaria, ¿has hecho alguna vez alguna más o no? Solo ¿Solo inmobiliaria. inmobiliaria? Sí. No. Bueno, no. En educación, tanto mía como de mi hija. Bueno, Mucho, eso es una inversión mucha buena, pero inversión eso el retorno es a largo a plazo largo. y no tiene un punto de rentabilidad. No has entrado ni en bitcoins, No, no. bolsas, no. Yo lo que no conozco no entro realmente. Así como sí que es verdad que hablábamos, ¿no? Que no conozco Murcia, donde invertimos en Murcia, pero sí que el sector inmobiliario lo conocemos. Ujú. En todo aquello que no conozco me da urticaria. Vale, vamos a ir acabando ya.
entrar en una parte más personal tuya de cosas que creo que pueden interesar a la audiencia y que pueden dar ese puntito también de valor conociéndote un poquito más, ¿vale? Tu libro favorito sobre lo que sea. Aquí siempre intentamos, si es de inversión mejor, pero que como no todo el mundo lee, aunque sea una novela de lo que creas, algo que te haya impactado, ahora o hace 20 años o cuando tú creas oportuno. ¿Me dejas ser un poco barre para casa? Hombre, por supuesto, por supuestísimo. Mi libro favorito es El método Nexitum, Perfecto, que escribí con mi socio en el 2018. El segundo libro favorito... Y que me lo he leído y que... Yo también me leí La culpa es del árbitro. Sí, pero lo mío no es un libro, lo mío es un ensayo. Pero es verdad que tiene mucho, contenido y es muy potente. Bueno, la idea era para la gente, los compradores, que no vayan solos. Era y que, hacer una guía, sí, de explicar cuál es nuestro método. Tiene... Todo lo que hacemos lo dejamos en ese libro para explicarlo y que nos decía mucha gente, oye, que estáis explicando todos vuestros secretos en este libro. Pues sí. Pues sí, porque tal como hemos hablado muchas veces, hay que competencia, no competencia. Competencia, sí. El segundo libro favorito es Las 7 puertas para comprar tu casa y acertar, de mi socio Jordi Clotet. Y luego hay un tercer libro. Aquí Jordi se explayó, ¿eh? Aquí sí. Lo dio todo. La verdad es que, bueno, puso bastantes anécdotas que también a la gente pues le gusta saber lo que les pasa a otras personas, ¿no? Y luego hay un libro que tiene para mí, hablando de inversiones, no a nivel personal, que no acabaría nunca. Hay un libro que es muy... ¿Te gusta leer? Me encanta leer. Aparte soy de papel y de papel que huela. Sí, que no tiene que ser esos Es como el periódico. Yo necesito leer el periódico, La Vanguardia ahí con las páginas que son así, ¿no? Y hay un tercer libro que es especial para mí, que es El Código del Dinero, de Raymond Samson, que en su día, cuando conocí a mi socio y decidimos hacer la empresa juntos, me lo regaló y me dijo, léete este libro. La verdad es que el título no me entusiasmó. El Código del Dinero no me entusiasmó el título. No atrae. Digo, pero confianza plena y me dije, me lo voy a leer. Y es un libro que realmente me marcó un antes y un después en el mundo de la inversión y en el mundo de la inteligencia financiera. Sí. Ahora, un lugar del mundo donde te gustaría invertir. ¿Y por qué? En Bali. En Bali porque me quiero jubilar. Me imagino por qué. Porque me quiero jubilar allí. Quiero teletrabajar desde Bali. Es un mercado curioso. Lo he estado analizando con alguna empresa. No es un proyecto a corto plazo, pero si me dijeras por pedir, pido invertir allí y me podrías venir a visitar. Podemos hacer una reunión si la hacemos aquí en Bali, ¿no? No, sí. Y seriosamente ya, en plan más serio, en cualquier ciudad, lo que hablamos, en cualquier ciudad que yo vea, porque se ha analizado bien y se me ha explicado bien y se me ha documentado bien que es una buena inversión. El mejor consejo que te han dado sobre finanzas y el que podrías transmitir. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Y aquí sí que a lo mejor me contradigo con el que no sé de hacer algo que no sea inmobiliario a nivel de inversiones, pero sí a nivel de inmobiliario, diversificar. Nuevas propiedades, alquiler a largo plazo, alguna también de flipping, o sea, diversificar. Es un tema de riesgo al final, ¿no? Sí, ¿estás comprando seguridad o no? Cuando haces una inversión. Son mini inversiones, pero diversificarlas. Vale, ¿tu mayor inspiración en el mundo de los negocios? Mis padres. Mis padres y los dos. Mi padre porque me enseñó lo que no se debe hacer con el dinero, que no sabe gestionarlo, o creo que no tenía las herramientas o la educación financiera suficiente, y me enseñó lo que no se debe hacer. Y mi madre, que me enseñó cómo hacer magia con 4 hijos, con una economía sencilla, y darnos a todos pues lo mejor, estudios, todas las comodidades posibles, que no fue fácil para ella. Y me enseñó a hacer magia con poca cantidad. ¿Cuánto nos han enseñado los padres? ¿Cuánto tenemos ese punto de... Esperamos de que algún día nuestros hijos piensen lo mismo de nosotros, ¿no? Que todo lo que hacemos lo hacemos por ellos y demás, que muchas veces ellos que están con su mundo, si son adolescentes, y que tenemos el mismo objetivo que tienen nuestros padres. Es que nosotros al final ya no miramos por nosotros, ¿no? Miramos ya casi más por ellos. Sí, ¿no? es lo que decíamos antes, ¿no? Decir, ¿qué inversión haces? Pues en la educación de mi hija, claro. en el máster, en la universidad, en que viajen, que tenga experiencias.
es lo que pretendemos, ¿no? Así que es verdad que en nuestra generación hay más cultura de educación financiera, todavía es insuficiente, insuficiente. No, yo creo que estamos pero la muy de nuestros lejos padres, pobres, hacían lo que podían, ¿no? Y sí que no tenían ningún tipo de... bueno, habrá familias que sí, pero en el caso mío, pues no tenían esa educación como para saber cómo gestionar Tendría que mejor. haber muchas más clases ya no te digo en universidades, que tendría que estar obligatorio, o sea, psicología y educación financiera tendría que estar obligado. Cualquiera tendría que ser como inglés o como tal, ¿sabes? Una de las que está sí o sí, pero en las escuelas. O sea, desde pequeñitos empezarles a enseñar cómo gestionarse. O sea, al final, con todos respetos, los ríos de España, pues todo, Sí, me sí, acabas ahí sí que a lo mejor la inteligencia artificial te puede Te ayudar. puede dar. Me acabas de hacer recordar ahora mismo un buen ejemplo de esto. Yo recuerdo a Andrea, mi hija, que venía a casa a veces con cosas que hacían de tecnología, es como poner una pila con un cable en un tablón Y se así, encendía la se encendía la bombilla. bombilla, la que se encendía. Y tenían unas horas de tecnología o pre-tecnología en mi época para hacer este tipo de cosas. Y dices, bueno, no sé si algún día le hará falta conectar un cable a una pila de aquellas de, ¿cómo se llaman aquellas pilas gordas? Sí, las de petaca. De petaca. Puede ser, pero qué falta lo hubiera hecho, porque ella me lo dice, mamá, ¿cómo no me explicaron qué es una hipoteca, qué es un alquiler, cómo funciona? Y dice, porque te tengo a ti, ¿no? Ahí está Pero el Nexitum, resto, y todos sus amigas, pero mis en su entorno, amigas, están cuando empiezan a perdidos. comprar o alquilar, dices, es que van perdidísimos, es que ¿cómo se puede hacer? Pues eso que dices tú, No, hoy mismo educación. el entrenador de mis hijos de baloncesto me ha dicho, mira, Enrique, me quiero comprar una vivienda, ¿me puedes decir esto cómo va? Porque no sé por dónde empezar, imagínate, no sabes por dónde Sí, sí, empezar. sí, sí. Porque es que es lo normal, porque no lo han hecho nunca. Y este chico sabrá de mucho otra cosa que me explicaría a mí, que sabría explicarme de tal, ¿no? Pero hay unas bases, Claro, eso no suple que no contraten un profesional después, pero sí un mínimo de unas bases, conocimiento unas bases. deben tenerlo, de cómo ahorrar, de cómo guardar su paga, en cómo invertirla, ¿no? Es decir, mínimo, ¿qué es un alquiler, qué es una hipoteca? Es una básico en las escuelas. Pues muy bien, Elena, ha sido un placer, ha sido cortito, pero bueno, llevamos casi una horita, o sea que yo creo que también tiene que ser corto pero intenso para dejarles con la miel en los labios y poder repetir. Aparte de Por darte las favor. gracias, No, no me hombre. voy a ir sin que expliques lo que he dicho al principio de por qué eras el segundo persona Ah, es verdad, inmobiliario, la por anécdota, es favor. verdad. Hacemos la anécdota y así podemos cerrar. Estuvimos en Ávila, nos invitaron en el 75 aniversario del Consejo General de Coapis y hubo una anécdota porque estábamos hablando y Juanjo Aguilera, que es uno de los que está dentro del Consejo de Coapi y además está en API Cataluña y en ICAT, pues me dijo, Enric, ayer estuvimos inaugurando la escultura de Santa Teresa de Jesús, que es la patrona de los inmobiliarios, y estaba con un chico que le estaba dando como un papel, estábamos en una rotonda y está dándole el papel, ¿no? Y dice, y explican los inmobiliarios que Santa Teresa de Jesús tenía a este chico joven, que en aquella época se llamaba Mancebo, que le traía los solares para poder construir los conventos en aquella época, allá por el 1500. Y me dijo, que sepas que ya en Wikipedia habla del primer personal shopper, pero ya eres el segundo porque este chico no era el primer inmobiliario de España, fue el primer personal shopper inmobiliario porque le buscaba esos conventos a Santa Teresa de Jesús. Por tanto, ya no soy el primero, pero me honra que alguien se haya adelantado al tiempo allá por el 1500. Bueno, para mí siempre serás el primero y Además, el otro no lo conoce nadie. por esto. Así que muchísimas gracias por invitarme y sigamos Haremos haciendo que el muchas cosas y PSI crezca. este año vais a ver muchas cosas chulas en el 15 aniversario desde la asociación. Además, también queremos desde aquí que miréis la asociación a epsi.es, que es lo que estamos haciendo. Hemos hecho un convenio con API Barcelona para poder potenciar la figura. Creemos que los que estáis pensando en ser personas shoppers inmobiliarios es vuestro momento en el 15 aniversario, es donde creo que vamos a hacer mucho ruido y que vamos a generar muchas Os invitamos a que entréis en AEPSI y que os forméis como personal shoppers, que es muy gratificante. Acordaros de darle a like y a suscribir, que siempre ayuda un poquito. Y nada, y nos vemos en el próximo podcast. Gracias.